Perdón que tenía que grabar y me había olvidado. Eh, ¿Qué se les ocurre de esto de que en algún momento no fue así y de repente empezó a ser así? Creo que Facundo dijiste recién algo de eso. Eh, a ver, en el sentido de que si no se cuestionaban sobre lo que escuchaban o lo que le decían que había que hacer y no se cuestionaban si eso era verdad o no, yo creo que era un mundo donde había distintas autoridades, distintos poderes, digamos, donde la persona que tenía el poder de decir cómo eran las cosas y el resto escuchaban era de alguna manera inferior por no poder cuestionarse esas cuestiones, ¿no? Dada la Bien, redundancia. entiendo. ¿Alguien piensa algo diferente de Facundo o lo quiere decir con otras palabras? Sí, yo creo que también es como parte de la capacidad que hay hoy en día de tergiversar y manipular la información. Por ejemplo, antes uno veía una foto y la foto era el certificado de que la persona que te la muestra estuvo en ese lugar y vio cierta cosa. Hoy en día una foto puede ser sacada de cualquier lugar de internet y hasta incluso puede ser ni siquiera algo real. Bien. Hola Juan, perdón, no sé si hacía mucho que estaba esperando, discúlpame, pero No, bienvenido. no, no. Recién entrado. Buenas Bien, tardes. buenas tardes. Perfecto. Facu, ¿alguien más tiene alguna idea sobre este tema? También está lo que vos habías mandado, los videos que hablaba un poco de eso, que decía que antes por ahí muchas de las verdades venían de forma dogmática de, por ejemplo, la iglesia, que eran los que tenían acceso al conocimiento o acceso a la educación. Y Ujú. hay muchas verdades, son, entre comillas, verdades, son atravesadas por todo lo que es los medios. Muy bien, muy bien. Bueno, les Lo que comento, pasa es sí. que la gente, digamos, siempre, o sea, no sé si siempre, digamos, pero que se empezó, digamos, que se empezaron a establecer sociedades, digamos, modernas, hace ya miles de años igual, a las cosas, digamos, que había o que se decían que eran de una determinada manera, digamos, a lo que se entendía como lo que es, hablando en general, ¿no? De todo. Siempre, yo pienso que alguien, no todo el mundo, pero alguien siempre se habrá cuestionado eso, sino que quizás en otro momento no estaba permitida la discusión o no se aceptaba, entonces se guardaba esa duda o ese cuestionamiento que se tenía sobre una cosa X, la persona se lo guardaba porque no se permitía, por lo que fuere, pero no puedo creer que en una sociedad, qué sé yo, de 1000 personas, por decir algo, en adelante, nadie se cuestione, incluso con muchísima menos gente, nadie se cuestione lo, lo que se dice, digamos, de cómo deben ser las cosas o de cómo son. Muy bien. ¿Alguien más que se le ocurra una idea? Yo creo, perdón, yo Sí. eh, eh, me quedo con lo último que dijeron de que había gente que se lo cuestionaba, pero no se animaba de alguna forma a dar voz a ese cuestionamiento. Yo creo también mucho por el miedo a ser juzgado también. Lo veo por ese lado. O sea, estaba pensando que también en el pasado, las religiones generalmente, las religiones eran las que decían lo que estaba bien y lo que estaba mal, y si te decían que estaba mal y vos pensabas que estaba bien, eras muy juzgado por eso. Es como que se generaba mucho miedo al rechazo, bueno, a ser juzgado, lo vengo repitiendo, pero bueno, no me sale otra Sí, palabra, sí, sí, está bien. que para mí tiene que ver mucho con eso, el miedo al rechazo. Muy bien. Por ahora todas cosas ciertas. ¿Alguien más? ¿Se le ocurre algo? Sí, el miedo al rechazo, como decía Candela, y también tipo a no encajar en determinados lugares. Si vos no pensabas de determinada manera, bueno, también suele pasar hoy en día, pero quizás antes era como seguir lo que se decía y bueno, y así está bien, porque quizás pensabas diferente y no.
te veían como entre comillas raro, o ¿por qué ibas a pensar de otra manera? Bien. Siguiendo Bueno, un poco con la línea de lo que vienes diciendo los chicos, también creo que hoy en día tenemos como distintos medios, distintas posibilidades, una evolución, un desarrollo que hubo de esos años que también te permite tener otros conocimientos y evaluar las cosas de distintas perspectivas, diríamos, y ahí creo que vas formando distintas ideas, que si bien creo que en ciertos aspectos todavía se siguen sosteniendo ciertos, se siguen imponiendo, diríamos, ciertas cuestiones. bien. Bueno, fíjense cómo hablan del miedo, hablan de eh, cómo debo ser de determinada manera para que permitan estar o no estar. Hablaron de poderes y bueno, y muchas cosas más. Pero acá hay algo que desde la teoría es importante que sepan. O sea, entender creo que lo entienden porque de alguna manera lo están diciendo. Si ustedes tuvieran que decir cómo es el futuro en esta situación que estamos planteando, o sea, ¿qué va a pasar en el futuro o si el futuro de alguna, o a ver, de esta forma, ¿cuál es la pregunta que en el futuro se va a resolver de la manera en la que hoy crean que no se puede resolver aquello que ustedes creen que no está resuelto? Y no sé si le puedo responder eso, pero puedo responderle a que no se va a responder la pregunta de qué es la verdad. Yo creo que eso va a pasar el tiempo y no sé si va a llegar a una Bien, respuesta. Si querías que te buenísimo. diga la verdad como respuesta, no, para mí no. Bien. ¿Y por qué pensás que no podés responder? Que ese es el quid de la cuestión en este momento. Porque hay tantas teorías, tantas opiniones, he escuchado tantas versiones, mi propia versión, que no puedo armar una única y decir, bueno, la verdad es esto. No sé si tengo los conocimientos para decir, bueno, sí, la verdad es esto. Perfecto. Hay algo que me gustaría que lo tengan muy en cuenta porque es un poco el eje central del curso. Hay una forma de ordenamiento del mundo y percibirla a veces es imposible. Sí puedo percibir o entender un poco el mundo del pasado y entender cómo está ordenado, pero probablemente nunca pueda entender cómo se va a ordenar el futuro. Y probablemente nunca pueda entender cómo está ordenado hoy el mundo, porque de eso se trata la complejidad. O sea, nosotros respondemos y hablamos de una manera específica porque el mundo está ordenado para que así suceda. Y les voy a dar un par de ejemplos para que entiendan esta lógica o esta mirada. El mundo fue ordenado en distintos momentos, de distintas maneras y marcan evoluciones de la forma de entender el mundo del humano. Y se llaman los centrismos, ¿sí? El geocentrismo o el heliocentrismo era una vida organizada porque el geocentrismo, la Tierra era el centro del universo. Entonces, todo giraba alrededor de la Tierra y las respuestas que se podían dar en ese mundo coincidían con que la Tierra estaba en el centro del mundo. Después pasaron los años y la siguiente era fue un teocentrismo, donde el mundo estaba ordenado por una deidad. O sea, que Dios gobernaba lo que sucedía en el mundo y era gracias a Dios que las cosas podían darse. Y la verdad estaba allá, en Dios. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Algo podía estar fuera de Dios, más allá del miedo?
o más allá de las cosas que no podemos concebir en este momento? ¿Les parece que algo podría haber estado por fuera de ese ordenamiento? Estamos hablando de año, no sé, 800 después de Cristo, 1000 después de Cristo. Yo creo que no, pero simplemente por una falta de concepto de algo que esté más allá de eso, digamos. Como que todo lo que vos pienses estando inmerso en ese contexto va a estar de alguna otra forma relacionado a partir de lo que está establecido, digamos, de ese paradigma. Excelente, Facundo. ¿Alguien no entiende lo que acaba de decir Facundo? Por favor, diga yo y lo explicamos. Sin miedo, ¿eh? Yo no entendía, por ejemplo, cuando me lo dijeron la primera vez. O sea, ¿se entiende que en un determinado momento no pueda pensar por fuera de ese mundo? ¿Ustedes alguna vez lo pensaron? ¿Pensaron pensar por fuera de este mundo? O otra forma de hacerse la pregunta es, ¿qué no podría nunca imaginarme? ¿Alguna vez alguien se hizo esa pregunta? ¿O alguna vez alguien vivió una experiencia así? La verdad que no, profe. No, no tan extensa como, sino algo más remoto, algo que no te imaginás, pero después lo podés vivir, o como esto, como nos imaginamos el ámbito laboral, pero que lo terminás viviendo, digamos, algo así, más que eso no. Muy bien. Bueno, gracias Facundo por responder siempre. Es parte de esto, ¿no? Ustedes contesten sin miedo. No, no hay ni bien ni mal. ¿Y alguien se imagina cuál es este momento histórico? ¿Tiene un nombre? ¿Tiene un ordenamiento? O si lo saben. Seguimos La pensando. aparición de la prensa. Repetí, Julia, perdón. Yo sé que un momento histórico en el que cambiaron muchos paradigmas fue cuando apareció la prensa escrita, que cambió el tema de la alfabetización en todo lo que había sido el mundo. Bien, eso es verdad. Ojo que la palabra paradigma está un poquito, ¿cómo se llama? Como hecha chicle, ¿no? La podemos usar para muchas cosas. En este momento, está bueno que hayas dicho paradigma, porque estamos hablando de ordenamiento, y paradigma y ordenamiento están íntimamente vinculadas, pero hay un nombre específico para lo que estamos hablando, y que tiene que ver con los centrismos. ¿Seguimos en el teocentrismo? ¿No es el antropocentrismo? Sí, muy bien. ¿Qué es Ahí va. Antropocentrismo. Es como que el hombre, o sea, el ser humano es el centro ahora. Ok, ¿Puede ser? bien. ¿Y qué diferencia hay entre el antropocentrismo y el teocentrismo, que fue la anterior? Y que antes como que todo se asociaba a lo divino y que todo pasaba o estaba en base a Dios, a un Dios, y ahora ya no es así, sino que se pone al ser humano en el centro. Bien. ¿Lo podemos decir de otra manera? A ver, si a alguien le sale de otra manera, si no se lo digo yo. ¿Tiene que ver con el método científico o no vamos Está por ese lado? atravesado por el método científico porque dio, es como, si queremos, la piedra fundamental que permitió llegar al antropocentrismo. Sin la teoría científica no podría existir el antropocentrismo. Pero estoy hablando más de cómo es el conocimiento. Y les voy a poner en esta perspectiva. Dios, ¿a dónde está? ¿Adentro o afuera mío? En Afuera. todos lados, profe, qué sé yo. O en todos lados, Yo creo bien. que depende de la creencia de cada uno. Es Muy como, bien. Es discutible. Pero ¿hay una comunión
¿O hay una No, escisión? es algo distinto a nosotros. Bien, ¿alguien piensa que Dios es una sola cosa con el humano? Puede decir que sí, ¿eh? No, no, no hay problema. Si alguno lo piensa, tiene que después contarnos por qué. Bueno, avanzó. En primera instancia, el hecho de que la idea teológica encierre la verdad o el ordenamiento tiene que ver con depositar en otro o en algo que esté por fuera de mí las posibilidades. El nuevo ordenamiento, y fíjense cómo ustedes responden y lo que les sucede, está en el antropocentrismo, o sea, en la individualidad. ¿La verdad de quién es? Mía, o tuya, Santiago, o tuya, Sofía, o de uno, ¿sí? Y hablamos desde nosotros. Nadie, o muy poquita gente, o lo podemos decir, pero vamos a poder cuestionarlo, va a decir que Dios definió que ustedes estén en este curso. Y algunos pueden decir sí, porque Dios manda y gobierna mi vida, pero ustedes al mismo tiempo van a saber que tienen la posibilidad de no venir. Y van a poner al destino, si quieren, la causalidad, la energía, los astros y todas las cosas que se les ocurran, en la posición teológica, en eso de que hay un ordenamiento por fuera de lo mío. Pero el mundo evolucionó, el método científico o el pensamiento científico permitió volvernos individuos y nos escindimos del mundo para reconocernos como individualidad. Y en ese momento el ordenamiento del pensamiento pasa a ser en mí, o sea, en el centro, el humano. El humano como el que gobierna el mundo y lo ordena, lo planifica, lo construye, lo modela. ¿Sí? Uno podría arriesgarse y decir que el futuro va a ser robocentrista, tecnocentrista, iacentrista, ¿sí? Donde el orden del mundo esté dado por la máquina y no por el humano, por ejemplo. Y eso daría un cambio de paradigma y un cambio de ordenamiento. Para eso tenemos que tener una capacidad muy macro, muy de arriba, para poder empezar a interpelar el mundo y decir, bueno, ¿vale la pena saber eso? ¿No vale la pena? ¿Cómo me va a afectar eso a mí o no? Pero lo importante de lo que no podemos pensar es, por ejemplo, una décima dimensión, ¿sí? Es muy difícil para nosotros, como humanos, entender algo que esté por fuera de la tercera dimensión. Algunos pueden arriesgar a decir que pueden entender una cuarta, pero así como no podríamos entender la quinta, la sexta, hasta la décima, o más todavía, así de difícil es entender una idea de una organización diferente del mundo, tanto para atrás como para adelante, porque no tenemos los elementos, y eso nos define en una era, ¿sí? Entonces las construcciones van a girar en torno a esa construcción, y de ahí emerge la idea de historicidad, ¿sí? Venimos de un lugar, pero al mismo tiempo pertenecemos a un lugar que tiene un inicio y un final. Bueno, estas son herramientas, ¿no? Que van, que las podemos tomar para interpretar el mundo, para analizarlo, para cuestionarlo. Bien, voy a hacer ahora un repaso rápido. Todas las definiciones, la verdad es que son útiles para el curso, así que sigan en esa lógica. Las pueden usar para todo lo que venga, ¿sí? Está bueno que pusieron de dónde lo sacan. Pero también está bueno que observen esa definición y contribuyan con algo diferente y pongan su nombre acá arriba como poniendo una columna con su nombre para la observación. Eso nos va a ayudar al final del cursado. Sobre la seducción, de nuevo, yo me concentro en las miradas y en todas las cosas que fueron trayendo. Algunos involucraron el cuerpo, otros involucraron una parte más racional, pero estas palabras, seducción, apariencia,
tienen características que nos interpelan eh, en varios lugares, ¿no? O sea, en estos términos del conocimiento me afectan en el cuerpo, me afectan en la mente y me afectan en lo que intuyo. Algunos hasta lo pusieron en términos negativos y positivos. Para mí es positivo esto, para mí es negativo. Fíjense cómo le vamos impregnando de lo que me pasa a mí como individuo y lo pongo. Y algunos fueron totalmente como agnósticos, se fueron, no pusieron cuerpo y trataron de dejar una idea con características más científicas de verdad. Decir, bueno, esto es lo que dice tal fuente de verdad y la dejo así y no la estoy cuestionando. Pero importante que si uno lee todo lo que dice seducción acá, tiene un hilo conductor y a su vez tiene muchas dimensiones que van tocando a la seducción, ¿no? Así es el mundo, de nuevo, es una realidad que se expresa y que nos va dando oportunidades a cada uno con lo que tengo. Por ejemplo, ¿alguien es capaz de ver rayos ultravioleta? No, todavía no nació el humano que la pueda ver. Eh, como, por ejemplo, escuchar el ultrasonido, ¿sí? No se puede. Nuestro cuerpo está totalmente limitado. Y es muy difícil salirse por fuera de esa idea. ¿Cuántas cosas no estoy pudiendo censar del mundo, ¿no? ¿Cuán chiquitito soy? A veces uno se siente así como, "Ay, qué ínfimo, qué insignificante en esta enormidad que es el cosmos". Y eso es un problema del antropocentrismo. Antes, si quieren investigar un poquito sobre esto, se entiende que las personas que estaban en el teocentrismo no tenían el problema de la finitud, porque era algo que era como una masa que se mantenía en el tiempo. Uno vivía y moría prácticamente en el mismo lugar, conocía a todas las personas, Dios ordenaba el mundo, y yo iba a ir a vivir, se hacía todo bien, al paraíso, ¿sí? Entonces, en esa idea del mundo, probablemente nunca se sintieron una angustia existencial. Eso es nuevo, ¿sí? La angustia existencial, ese término de angustia, no existía hace 300 o 400 años atrás. Y algunos podrán pensar, entonces no es que no existía, sino que no le sabían poner el nombre, ¿no? Porque muchos tenemos esa idea, ¿sí? De lo que en realidad no se conoce porque no le pusieron el nombre. ¿Cómo piensan esa forma del mundo? No sé si me siguen. No te seguí. Bien. ¿A qué se refiere con forma del mundo en particular? Forma del mundo es la organización, ¿sí? Ahora estoy yendo del teocentrismo al antropocentrismo. Estoy saltando entre esos dos mundos, donde hay diferencias fundamentales, que es que la verdad está afuera, en Dios, o la verdad está dentro, en mí. Y eso hace que entendamos el mundo de maneras distintas. Bueno, lo voy a dejar ahí pensando, después lo retomamos. Pero son cosas centrales que vamos a ir poniendo para cuando ustedes vayan tratando el tema que elijan. Profe, Bien, sí. ¿te crees o no, no sé, digamos, la gente que se dedica, digamos, a pensar todas estas cosas, digamos, en su día a día, digamos, se piensa que puede llegar en algún futuro, que creo que faltarán muchísimos años, no sé si, no creo que lleguemos a verlos, pero algún tipo de ordenamiento que no tenga aspectos negativos, así como dijiste, la angustia existencial es un problema del ordenamiento del antropocentrismo. ¿Se cree que puede llegar que se pueda llegar a algún ordenamiento en el futuro que no tenga aspectos negativos, por decirlo de alguna manera? No quería decir la palabra perfección, no que sea perfecto porque es una palabra que no sé si quedaba bien, pero decir que no tenga aspectos negativos para la humanidad. Ujú.
Mira, no sé, como dijiste vos, si hay alguien que lo estudie así precisamente en algún ámbito. Eh, lo que sí te puedo decir es que hay algunas personas que piensan el mundo del futuro y están investigando qué podría pasar el día que el humano deje de ser aquello que pueda ganar en todas las cuestiones, ¿no? Le voy a poner esos términos, ganar, quizás sea otra palabra, pero creo que se va a entender. Por ejemplo, ya sabemos que las máquinas tienen una capacidad de memoria más importante que el humano. Hay máquinas que saben jugar al ajedrez mejor que el humano. Hay máquinas que tienen capacidad para levantar más peso y así podemos seguir hasta que algún día la máquina, en general un invento del hombre, pueda ganar en todo, ¿sí? Pueda ser mejor que el hombre en cada disciplina o en cada cosa que sucede. Entonces, este pensador piensa o pone en discusión qué va a pasar cuando el humano no pueda ganar en nada. Y uno podría tener un escenario que sería distópico, ¿sí? Donde la humanidad se destruya por aburrimiento mismo, ¿sí? O otra que sería más benéfica o positivista, donde el humano aprende a vivir en un mundo que no haya competencias. Y bueno, es súper interesante pensar un mundo donde la competencia no sea un motor de movimiento. ¿Qué habilidades vamos a desarrollar en ese contexto para poder tolerar el mundo, la vida, de una manera positiva y feliz? Yo creo que se revalorizarían cosas como el ocio, un pensamiento más profundo, el valor del humano en sí como naturaleza, ¿no? O sea, ¿a qué vino el hombre acá? Y preguntas fundamentales, ¿no? O sea, y empezar a poder, Moren, que es un pensador que acá lo trabajamos bastante, dice que estamos en el mundo, en la era de hierro de las ideas, ¿sí? Y quizás eso evolucione hacia un lugar donde hoy uno no tenemos acceso, no sabemos cómo va a suceder. Pero hay filósofos y, y pensadores que se hacen ese tipo de preguntas que son interesantes, ¿no? No sabemos cómo va a resultar, pero sí están conceptualizando un mundo posible, sobre todo desde lo tecnológico, o sea, que va a pasar en algo que es probable, que el hombre o el humano deje de ser mejor que una máquina, ¿no? ¿Y qué va a pasar en ese mundo, ¿no? El ocio, el aburrimiento, cómo nos va a interpelar. Bueno, entonces, miradas, ordenamientos, paradigmas. Seducción, acá lo que les decía es que nos interpela en distintos puntos del conocimiento. Súper interesante todo lo que fueron poniendo, visión individual, visión eh, sobre dicotomía. Pueden releer esto y leer todo lo que pusieron y empezar a cuestionarlo desde este lugar, ¿no? Ah, acá aparece determinada cosa, acá aparece determinada otra, acá hay un individuo que está hablando de su esencia, pero sin la crítica de está bien o está mal, sino de cuáles son las voces. ¿Esto es una opinión o es algo que tenga una fuente de verdad validada? ¿No? Empezar a encontrar un análisis que vaya más allá de una crítica de me gusta, no me gusta, está bien, está mal. Bien. Acá, en apariencia, pasa algo muy parecido. Me gusta porque casi todos se compenetraron con la cuestión filosófica, pero acá está puesto a propósito el tema de la apariencia y por suerte esto que vamos a ver hoy no está escrito en ningún lado ni aparece en ningún lado.
Y por eso es que lo pongo acá porque sé que no aparece en ningún lado, las inteligencias artificiales no lo saben, porque no tiene el tratamiento que le quiero dar yo o que le quiere dar la cátedra al punto este de la apariencia. ¿Qué es lo contrario de la verdad? La mentira. La mentira. Bien, todos podemos coincidir que es la mentira. Pero desde la filosofía y ahora poniéndonos en algunos... Esto es importante para que entiendan. Yo les voy a decir algo y ustedes van a decir, ah, entonces ahora la verdad es esto. Y en realidad no. Esta es una mirada de un tema, lo que voy a hacer ahora, ¿no? No lo tomen como que es, esto es así y es tajante. Entonces, la mentira podría ser una verdad perfectamente contada, ¿sí? En un determinado contexto y que alguien lo crea y esa mentira puede subsistir años, ¿sí? ¿Coinciden conmigo? O sea, una mentira es mentira cuando todos nos ponemos de acuerdo de que es mentira, porque al mismo tiempo estamos de acuerdo con que algo es verdad, ¿sí? Si alguien, acá la mayoría tiene alguna formación biológica, de biología. ¿Alguien escuchó la generación espontánea alguna vez? ¿De qué se trata? ¿Sí? ¿Alguno la quiere refrescar? Pues por ahí alguien no sabe. ¿Qué es la generación espontánea? La idea de que la vida se produce espontáneamente de nada o de una serie de recetas, como por ejemplo un ejemplo que teníamos nosotros era poner trigo adentro de una vasija cerrada producía ratones, cuando en realidad se había metido un ratón ahí. Exactamente. De la Perfecto. época. Buenísimo. Esa historia a mí me fascina. Eh, ¿Era verdad o era mentira? ¿Qué les parece? Me miran todos con cara como diciendo, ¿qué me va a Y en decir? su momento era tratado como verdad. Se demostró que no era verdad. Bien, se demostró que no era verdad. Habrá habido muertes por esa pelea, seguramente. Gente que mataba y decía, si los ratones nacen de las canastas con trigo, ¿quién puede poner en duda semejante cosa? Eh, bueno, entonces se demostró y entonces dejó de ser una verdad para pasar a ser una mentira. Así funciona, ¿o no? ¿Qué les parece? Lo mismo que dijo, profe, en el común denominador todos creen que es verdad y esa es la verdad y lo contrario es la mentira. Bien, perfecto. Lo mismo pasa entonces con la idea de Dios. Piensen que en algún momento alguien dijo Dios no existe. Dios no habla con nadie, ¿sí? Mucho más difícil de comprobarlo, igual. Pero ¿qué diferencia hay con con la generación espontánea? Y que las dos ninguno lo Eso. puede certificar a ciencia cierta, digamos, ninguno estuvo en ese momento donde se supone que originó todo. No, eso está bien, pero digo, la generación espontánea, dijimos recién que, va, Facundo dijo que alguien comprobó que no nacían de ahí. O sea que Y la bueno, raza, se probó que no era verdad, digamos. O sea, claro, mediante la prueba. en el caso de la generación espontánea se pudo comprobar. En el caso de Dios, ¿se puede comprobar o no se puede comprobar? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, no se puede comprobar. Si nadie lo sabe, no se puede comprobar. ¿Está? Y de la misma manera que con la generación espontánea, muchos dicen que es una mentira. ¿Sí? Fíjense cómo dos cosas totalmente opuestas, una de índole del fenómeno, con otra que es del índole de las ideas, al ponerlas en contrario, o sea, porque no es verdad, entonces es mentira. ¿Sí? Una con comprobación científica y la otra no.
Entonces esto funciona y está bueno entender la dicotomía de que aquello que no es verdad tiene que ser mentira. En la actualidad, y gracias a un pensador a un pensador que no se lo considera pensador, se lo considera más bien un literato, un escritor que se llamó Baudelaire, hizo un análisis, pero más literario, o sea, no tiene un fundamento no tiene un fundamento científico esto, eh, de que la mentira no era lo contrario a la verdad, porque depende de esto, de si la mentira está bien contada o no, podría ser verdad, o depende mucho de quién conozca eso que es mentira, podría ser verdad. Él pone el foco en la apariencia, ¿sí? Y él dice, y por eso digo que no es que sea así, sino que Baudelaire dice y pone luz en un lugar que muchos no lo han puesto, que la verdad, en realidad, su contrario es la apariencia. ¿Y por qué es la apariencia? Porque la apariencia es aquello que en primera instancia es lo que se refleja, ¿sí? Es eso a lo que tengo acceso. Pero hay una parte que inevitablemente no tengo acceso, ustedes lo escriben muy bien en la grilla. Entonces, si no tengo acceso y soy privado de esa información, de ese conocimiento, entonces, ¿es contrario a la verdad? Y el ejemplo que pone más interesante no es de la apariencia de una persona, sino que lo pone en la apariencia que uno tiene con un oasis. ¿Alguien sabe lo que es un oasis o alguien no sabe lo que es un oasis? Perdón, no, dije mal. No es un oasis, es un espejismo de un oasis. ¿Sí? Tipo un estilo Creo que paraíso o algo así sería. Sí, pero me falta la palabra espejismo. ¿Sí? Bien. el El espejismo espejismo de un es lo oasis. que pasa en la visión, digamos, de querer encontrar un oasis sería un lugar muy desértico, digamos, hablando literalmente de un oasis en un lugar Sí. desértico que exista una pequeña zona húmeda. Un Ujú. espejismo es el creer ver un oasis, digamos. Exactamente, perdón, me faltó la palabra espejismo, pero íbamos a ese lugar de apariencia, el espejismo, que es una ilusión, ¿sí? Y la ilusión es de uno, porque no puedo ver más allá de la ilusión. Entonces, la ilusión de esta cuestión así media mágica, ¿no? De un espejismo de un oasis, o puede ser un espejismo en la ruta, ¿vieron que hay espejismos en la ruta? Que parece que hay agua y no la hay. Bueno, esta persona Baudelaire pone mucho énfasis en esa cuestión. Y fíjense que si la verdad es algo contrario a la apariencia, la complejidad tiene mucho más sentido que si fuera la verdad contraria a la mentira. ¿Y por qué lo pongo acá? Y fíjense de nuevo que no están ni bien ni mal las definiciones que ustedes dieron, sino que cuando van leyendo todas en conjunto, aparece la palabra reflejo, aparecer, manifestar. No aparece todavía la idea que está subyacente, que es que podría no haber verdad en aquello que es desconocido, ¿sí? O sí lo hay, solamente que no lo conozco, pero que la complejidad está en la dualidad, está en la frontera entre aquello que sí veo y lo que no veo, y que me cuesta entender si hay verdad ahí o no. Pero no puedo acceder a ese mundo con las herramientas que tengo del reduccionismo, de si esto Profe, no es verdad, es mentira. Sí, esta idea que usted habla puede ser que esté vinculada con una historia de Platón, la de la caverna. Yo he leído hace mucho que hay una historia de Platón donde cuenta la visión que tienen ciertos prisioneros dentro de una caverna. No sé si la leyó. sí, 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 sí. Bueno, no sé si va por ahí la idea de apariencia en contra de verdad o si va por otro lado.
Eh, podés interpretarla con tus ideas actuales y con el mundo actual, podés interpretar eso que estás interpretando de la historia de las cavernas de Platón. Pero lo que está diciendo Platón con el pensamiento clásico es que el mundo de las ideas permite traer luz y entendimiento de la realidad en un mundo que estaba basado más en el cuerpo, ¿sí? En esos momentos Bien, estaba la discusión entre el mundo de las ideas y el mundo del cuerpo, del fenómeno de lo natural y el pensamiento natural contra un mundo de las ideas, que bueno, es todo un capítulo de la filosofía que se llama filosofía clásica, que es súper interesante porque ahí se tratan temas como el amor, por ejemplo, o el ser, algo que hasta el día de hoy se sigue hablando casi con los mismos elementos, que si quiero lo podemos ir abordando. Pero la diferencia con lo que estamos hablando ahora es que en ese momento, excepto un pensador muy lateral, que no podemos saber si tenía que ver con lo que estaba hablando hoy o no, que se llamaba Heráclito, que planteaba cuestiones de la complejidad en ese momento, están vinculadas directamente a la idea de salir de la caverna, o sea, que tiene que ver con el mundo de las ideas. Y las ideas, el mundo de las ideas de Platón estaba muy vinculado a los dioses del Olimpo, ¿sí? Entonces el ordenamiento de ese mundo tenía que ver con que la idea te la traía un dios y uno tenía que estar conectado. Y había una cuestión que lo intuitivo era cómo yo me comunicaba con la naturaleza y me hacía parte de lo mismo y tenía la comunicación directa con el Dios. O sea, más allá de que tiene una relación, porque vos lo podés interpretar hoy, en ese momento de la historia, el quid de la cuestión era otro, ¿sí? bien, bien, se entendió. Ese también es un trabajo muy, muy complejo de pensar el mundo con mis ideas actuales, pero pensando ese mundo que ya existió. Por eso muchas veces, no sé si hay dibujitos animados y cosas que hablan de que una persona del futuro va al pasado y hace determinada cosa y el mundo le entiende. Y la filosofía de base, o sea, la que es dura, diría que eso no es posible. O sea, una persona del mundo clásico nunca entendería lo que viene a decir una persona del mundo moderno. O sea, no se podrían comunicar directamente. Yo te diría, sí, porque, no sé, puede haber aviones en el mundo y una persona del mundo clásico te diría, este está totalmente loco, vamos a quemarlo. O sea, esas serían las formas de comunicación. Lamentablemente, ¿no? Pero puesto en términos muy, muy, muy groseros. Bueno, entonces, fíjense la apariencia como contrario a la mentira, como contrario a la verdad, porque, o sea, de repente solamente tengo acceso a una parte. Y a su vez es porque esa cosa que es aparente me está mostrando eso y no otra cosa. Pero de nuevo, es como para ponerle el foco en un lugar que es difícil de poner. Uno cuando dice verdad está pensando que la no verdad es una mentira. Y no necesariamente la no verdad es una mentira. Puede ser una apariencia o puede ser algo que hasta ahora no hemos podido poner. Y fíjense que usé una forma que es decir lo que no es verdad. A veces no hay que decir lo contrario para poder analizar. Esto lo hablamos también en la clase anterior. Yo puedo decir la verdad es la no verdad. Y eso que parece una estupidez, en realidad me está permitiendo encontrar alguna cosa que no sea mentira. Entonces puedo deconstruir esa idea y empezar a pensar la verdad desde otro lugar para abordarla, ¿sí? Como elemento, como herramienta. Bueno, ¿alguna duda de esto de la apariencia? Fíjense que de nuevo acá no importa si está bien o está mal lo que escribieron, sino lo que traen como novedad, como construcción. Bueno, vamos rápidamente entonces. Si no tienen ninguna duda, así ya en un segundo vamos a terminar. Vamos, un segundo, no, 13 minutos. ¿Entendieron entonces que la verdad puede ser
¿Algo distinto de la mentira? La no verdad. Bien. Bueno, entonces, hoy fue la introducción de verdad, la otra vez fue media introducción. Eh, el pensamiento complejo es, de alguna manera, navegar la incertidumbre y la interconexión, la intraconexión, la superconexión, ¿sí? Todas palabras que tienen que ver con formar una red, ¿sí? Lo complejo, y desde la etimología, complectere, está en el ámbito de lo intrincado o lo que es como una red, lo que forma una red, ¿sí? Entonces, la realidad para nosotros es una red a la cual no tenemos acceso en su completitud, porque no tenemos los sensores ni las capacidades para poder acceder a la realidad en todo su conjunto y en la magnitud del cosmos, ¿sí? Esto hay que pensarlo en esas dimensiones, enorme, algo que para nuestra mente sería infinito. Lo que les dije antes, lo uno en lo múltiple y lo múltiple en lo uno. El desafío de lo simple en un mundo complejo. Por pensar el mundo complejo no tenemos que perder nuestra mirada de simplicidad, ¿sí? Porque muchos van a empezar ahora a pensar, ah, bueno, entonces me voy a pensar de esta manera y lo otro lo desecho. Eso es muy humano, ¿no? Entonces ya esto, la novedad, me soluciona la vida completa. Y no, hay que poner el i. Es la forma normal de pensar, lo que hacen todos los días, y una forma nueva, distinta, que puedo ir incorporando como forma de análisis del mundo. Esto es una sigla VUCA que viene del inglés, volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿sí? La gran dificultad que vamos a tener es poder pensar lo ambiguo como parte de una verdad, ¿sí? Lo contralógico, lo contraintuitivo, o sea, puede estar dentro de un mismo sistema. Y creo que esa es, o sea, subrayado, la parte más difícil de esta experiencia. ¿Puedo yo pensar un mundo que lo lógico y lo ilógico convivan para dar una solución? Y en primera instancia, no. Lo ilógico está afuera, lo saco, lo desecho, no lo quiero. Bueno, acá el esfuerzo está en poder incorporarlo al análisis y darle un lugar, ¿sí? ¿Por qué sucede lo contralógico? ¿Por qué sucede aquello que no encaja en el sistema? ¿Qué es esa expresión? ¿Cómo la agarro? ¿Cómo la tomo? ¿Cómo puedo darle un sentido? Otro punto de desafío, fragmentación del conocimiento. Fíjense todo lo que fuimos haciendo y cómo nos permiten los ejercicios que ustedes mismos lo vean, que el conocimiento está fragmentado en disciplinas y cuando lo vemos todo junto en un mismo lugar y cómo fueron construyendo ustedes este entramado, de repente vemos que hay conexiones distintas, pero hay que exponerlas, si no esas conexiones no afloran por sí mismas. Y entonces, ese es un gran desafío, que ustedes puedan ver aquello que no aflora, aquello que está por atrás de la apariencia, cómo cuestionan, cómo hacen para acceder. Crisis globales, hoy tenemos muchas cosas que no sabemos cómo se pueden solucionar, o si existen siquiera, una crisis climática, la crisis social, económica, sanitaria. ¿Hay crisis o no hay crisis? Bueno, cada uno podrá plantearlo, pero lo interesante es que están en el ámbito de la complejidad. Y esto, como forma natural, que uno va a tender a estar todo el tiempo haciendo lo dual, lo bueno y lo malo, lo lindo y lo feo, nena varón, y así hasta el final de los días encontrando verdad mentira, la dicotomía. Bueno, entendiendo que lo complicado, y esto es una, un detalle, pero es súper importante para nosotros, complicado y complejidad no es lo mismo, ¿sí? Eso grábenselo fuerte en algún lado,
Complicado es algo que puede llevar tiempo, que puede estar enredado, pero que es accesible. O sea, puedo lograr desenmarañarlo y entenderlo. Algo que es complicado. Lo que es complejo, en primera instancia, es inaccesible, ¿sí? Inabordable. Y eso nos genera estos ruidos que van teniendo ustedes que nos ponen incómodos y que dicen, ¿para qué me metí acá a pasarla mal y a sentirme mal y a no entender nada de lo que pasa? Porque bueno, la complejidad es así, es ponerse en contacto con aquello que no tengo acceso. Y siempre va a suceder con lo complejo. Cuando resolvamos algo y pase al ámbito de lo complicado, va a aparecer otra cosa compleja. Esto es como lo que decíamos al principio de que la vida nunca va a estar ordenada. En el fondo de que yo estudié medicina y los pacientes van a venir siempre con enfermedades de pizarrón, ¿no? Que ya, listo, con esto, tomate dos remedios, se acabó el problema. A veces sí, pero generalmente tiene que comer bien, tiene que estar bien de ánimo y demás cosas. Entonces, complejidad no es sinónimo de complicado, es una forma, la complejidad, de abordar sistemas, es interconexión y relación, es incertidumbre y ambigüedad, y como principios claves, o sea, hay que pensar en estas ideas de bucle recursivo, o sea, que voy siempre dando vueltas por las mismas cosas. En algún momento de la clase alguien dijo como que vamos superando cosas. Quizás al final de este curso veamos que no es así, que los problemas siempre son los mismos. De alguna manera, y por mala noticia, o no sé, como si fuera una mala noticia, no estamos avanzando tanto como pensamos que avanzamos. Todavía no sabemos definir el amor, todavía nos cuestionamos de la muerte, todavía no sabemos de dónde viene la vida, ¿sí? Y esa pregunta está con Platón, por ejemplo, y antes también. Dialogismo, o sea, tener dialógicas, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a una única lógica. Cómo pensar el mundo dialógico, o sea, que pueda contemplar más de una lógica en simultáneo. Y lo hologramático, que ya lo vamos a ver. Bueno, Moren, que ya lo he nombrado varias veces, y la reforma del pensamiento. ¿Quién era este hombrecito? Un nombre francés que falleció hace poquito, es contemporáneo. Ayer cuando les pasé el video de Superflu, les puse una palabra que es automatic o informatic, vienen de la misma raíz, búsquenlo si quieren, piensen que la informática surgió de alguna manera en Francia y pueden investigar por qué, ¿sí? Y informática viene de la automatización del conocimiento. Y creo que esa palabra puede tener mucho sentido en este momento histórico, como por ejemplo de la IA. Hay algunas respuestas ahí de la IA que decían como que la IA no piensa, que la IA puede no contribuir, puede sí contribuir. Bueno, podemos revisar un poquito eso, pero creo que hay que entender cómo se construye la IA para después poder empezar a cuestionarla de una forma eh, del pensamiento complejo, por ejemplo. Y acá, de nuevo, el desafío, pasar de la simplificación a la disyunción, o sea, esto de reducir el mundo, a una visión polilógica o dialógica de la realidad. O sea, algo que esté por encima del reduccionismo sería. Bueno, ¿qué vamos a aprender juntos? Desarrollar una nueva sensibilidad, adquirir herramientas conceptuales distintas para analizar sistemas complejos, fomentar la transdisciplinaridad, por eso es bueno que puedan hablar entre ustedes,
promover el pensamiento crítico y reflexivo y aplicar principios de pensamiento complejo. Esto ya lo hablamos, cómo vamos a ir trabajando. Y bueno, un viaje hacia una nueva comprensión, la complejidad es un desafío, no la solución. ¿Sí? Porque por ahí algunos pueden tender a pensar, entonces, bueno, con esto vamos a resolver el mundo. No, es una forma más para poder analizarlo, interpretarlo y quizás desde la individualidad tener una vida más plena, eh, quizá con alguna satisfacción diferente y no quedarnos con que la cosa pasa por un cumplimiento único de que si logro esto, entonces viene la felicidad o viene la solución. Bueno, gente, hasta acá llegamos hoy. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Están todos con sueño? No, no, bien, profe. Avanzamos igual que